Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Unidad Nacional, de la agrupación Unidad Nacional y del PPC, el partido PPC, está en la ventana indiscreta. Bienvenida, Lourdes. Buenas Gracias noches, por acompañarnos esta noche. Encantada, Cecilia. Jorge del Castillo ha dicho que se ha reunido contigo y que te ha explicado que no hay nada ni nadie vinculado al APRA detrás de las denuncias que han aparecido sobre los miembros de tu bancada con serios problemas de ética y de moral. Sí, hemos tenido una conversación ayer que la considero muy positiva, ya que le agradezco la gentileza de haber querido darme su versión y su explicación, señalando que, en fin, respeta un punto de vista, pero que el gobierno no está. Yo he escuchado con mucha atención. Creo que el diálogo ha tenido, no voy a revelar su contenido, pero que ha tenido cosas mucho más interesantes que quedarnos en ese episodio. Hoy estoy cerrando con este programa una apreciación hecha con toda objetividad y con toda serenidad de lo que creo que ha pasado y que reitero, que para mí tiene varios puntos de definición. Número uno, ratificar una vez más que nosotros, frente a los dos casos de los congresistas Canchay y Menchola, que nos parece que son los casos relevantes, de problemas dignos de ser sancionados y enjuiciados penalmente, uno de ellos por lo menos, hemos actuado con toda claridad, decencia y corrección. Y ratificar mi punto de vista en el sentido que, habiendo actuado con esa corrección y con esa claridad respecto a esos hechos, y que vamos a continuar actuando así, nos parece que han habido en los otros casos, que no les veo esa relevancia, ni esa significación, ni ese carácter inmoral como se ha presentado, sí una tendencia que tampoco yo he levantado el dedo y dicho este es el responsable, pero he hecho un análisis sobre la situación, de modo que acepto las explicaciones de todos los que las quieran dar, y simplemente ratifico la preocupación que he expresado en la esperanza que el clima político permita abordar temas de mucho mayor profundidad. Ahora, Mauricio Müller no ha sido tan amable. Bueno, te ha bueno, dicho en la radio, tranqui, ¿no? Bueno, son parte de los estilos de cada cual. A mí lo que me interesa, Cecilia, es primero que se sepa lo que pensamos siempre con mucha claridad. En segundo lugar, aprovecho porque quizás en eso, no sé si mi expresión no ha sido suficientemente clara, y creo que si hay alguien que puede dar fe de mi absoluto respaldo y respeto por lo que significa el periodismo de investigación es Cecilia Valenzuela. Pero así como ratifico que con todos los excesos que puedan haber, prefiero un país en el que se cometan excesos y hay una prensa libre, también he hecho una reflexión a la prensa nacional. Contémosles un poco al público por qué puedo dar fe. Sí, por supuesto. De tu confianza. Cuéntaselos tú. En la prensa de investigación. Porque en el año 97 investigaba la nacionalidad de Alberto Fujimori y por supuesto era una pestada. Y solitaria. Y solitaria pestada, sí. Y busqué a Lourdes Flores, abogada, política, decente, para que me ayudara en una tarea un poco extraña. Entonces pasamos a ser dos, sí. Las solitarias y apestadas. Y demandamos al entonces cardenal Vargas Alzamora. Tuvimos que plantear una demanda contra el cardenal para que nos entregara el libro donde estaba la partida de bautismo borroneada de Fujimori, donde estaba cambiada, pues se había borrado y se había cambiado el lugar de nacimiento. La demanda no fue aceptada. ¿Lo recuerdas, Lourdes? Perfectamente. En el Poder Judicial, pero tú me acompañaste y eso es algo que todos los periodistas deben saber, porque Fujimori finalmente tenía la nacionalidad japonesa, nunca había renunciado a ella, se refugió en ella cuando huyó del Perú. Y si el Congreso hubiera escuchado tu alegato cuando salió el reportaje en el que tú proponías una comisión para investigar, en base a los indicios mostrados, qué había detrás de la nacionalidad de Fujimori, el nacimiento, el lugar de nacimiento de Fujimori, si se hubiera escuchado eso no hubiera ocurrido. Pero no te escucharon y esa es parte de la historia. Pero es bueno que la gente lo recuerde y es bueno que los periodistas sepan que tú fuiste absolutamente íntegra, como muy pocos, en ese tema y en esa época. Te lo agradezco y es un recuento histórico de las cosas que uno a veces en su vida ha hecho y que en su momento no son entendidas. Pero me parece bien, yo entendía, Cecilia, que una reflexión como la que he hecho, respetuosa hacia la prensa de investigación, sabiendo, insisto, si en el Perú se cometen excesos en la prensa, prefiero 1000 veces eso
a cualquier sociedad en la que pudiera no vivirse con libertad. Eso, la dictadura del silencio y del ocultamiento es lo peor que hay. Pero sí, y lo digo devolviendo la gentileza de las palabras a una destacadísima periodista, sí, Cecilia, creo que tampoco podemos generar, y esa fue mi crítica y esa fue mi reflexión, la sensación. Si hay casos serios, se investigan, se sancionan y se actúa, pero no se puede generar la sensación en la opinión pública que una agrupación política, que fue el caso de lo que yo, frente a lo cual yo protesté, es prácticamente una gavilla de delincuentes. Porque, claro, cuando tú comienzas a decir el caso 1, 2, 3, 4, 5, y la agrupación está en crisis, la sensación general que deja eso es, oye, aquí no hay un solo ser rescatable. Y cuando eso además se extiende a la institución como el Congreso, y entonces resulta que en todas las agrupaciones, en todos los lugares hay problemas, nos encontramos, creo que, frente a una situación en la que el ciudadano común y corriente comienza, si ya tiene dudas sobre la política, si ya tiene dudas sobre las instituciones, a decir, nada de esto sirve. Y yo no creo que un momento como el que vive el Perú, que es un momento extraordinario de crecimiento, que es un momento en el que tenemos que consolidarnos como institución, que es un momento en el que el país tiene que ser visto como un país respetable y serio, debamos seguir creando un crimen de desconfianza. Lo cual no quiere decir que frente a los hechos que deben ser investigados se investiguen. Pero he querido hacer esa reflexión. Admito que puede haber una reacción crítica de la prensa, pero en todo caso que se tomen estas palabras como una sana reflexión de lo que creo que debemos hacer en el Perú en los próximos meses y años. Es legítima tu reflexión, pero también es importante para la opinión pública una disculpa de parte, no tuya, pero sí que venga de ti como líder de esa agrupación. ¿Por qué la disculpa? Porque esas personas llegaron contigo al Parlamento. Porque esas personas, en primer lugar, te han fallado a ti. En primer lugar, te han fallado a ti. Bueno, los casos que tienen que ser sancionados. Y luego le han fallado a sus electores. En otros países, si un escándalo como este hubiera ocurrido, imaginemos en el Partido Republicano, inmediatamente le hubieran exigido que renunciara al protagonista del escándalo. ¿Por qué? Porque hay una relación con la opinión pública mucho más fina. Vamos a precisar, Cecilia, porque creo que este diálogo está permitiendo precisar las cosas en su justa dimensión. Reiteremos entonces la idea. Nadie quiere un país en el que no haya una prensa que cumpla su deber de investigación con objetividad. Pero creo que es muy importante individualizar. Y si tú me preguntas del balance de la semana pasada, en que yo he estado ausente, yo no he estado en el Perú, la sensación que dejaba no era de una individualización. La sensación que dejaba es, ¿qué partido, qué alianza, qué agrupación es esta llena de corruptos, llena de gente que ha llegado al poder para servirse al poder? Y yo sinceramente creo que no es así. Creo que han habido 2 casos individualizados de una investigación periodística que ha conducido a encontrar elementos que son dignos de ser sancionados penalmente, de ser evaluados congresalmente, de tener una sanción partidaria. Pero en mi concepto allí debo cortarse la cosa. Lo que ha venido después y lo que sigue habiendo es, bueno, sueltan papeles, entran papeles. ¿Y cuándo termina esto? Pero la denuncia que ha hecho Reporte Semanal sobre el congresista Pando de la Alianza Fujimorista es absolutamente respetable. Una calidad de investigación igual, impecable. Bueno, no me voy a referir. El propio congresista ha tenido que salir y decir, acepto la responsabilidad. No me voy a referir a casos que no sean... A lo que voy a decir lo siguiente. La Ventana Indiscreta también ha identificado al asesor del congresista Raimundo en una serie de jugadas y de movidas muy sospechosas y, de hecho, en un acto ilícito, cobrando más de un sueldo del Estado. Bueno, pero entonces hablaré de los casos de Unidad Nacional. En mi concepto... Claro, pero lo que ocurre es que no solamente se ha denunciado a congresistas de Unidad Nacional. Bueno, después de un largo cargamontón de una semana sobre Unidad Nacional, después de un cargamontón brutal sobre Unidad Nacional, bueno, ya en eso puedo ser yo también suspicaz, tan suspicaz como es la prensa. La sensación que uno tiene es, bueno, tampoco podemos seguir cargando la tinta aquí, tenemos que abrir el juego y dejar... Hoy día me decía un destacadísimo periodista que andan buscando casos en otros lados para poder compensar lo hecho. Estoy haciendo ironía de un tema muy serio.